Hola, estamos aquí y sobre todo estoy muy emocionado. No sé ustedes, pero estoy con 3 grandes amigos y en un tema que me fascina. Este es el 8º de los webinars de Activa, sobre transformación digital, y creo que va a ser una experiencia que nadie se debe de perder. Primero les voy a ir presentando a la gente. Primero, Vivian, amiga de muchos años, es directora de Singularity aquí en México. Los que no conozcan qué es Singularity deberían de saberlo, porque como dice un amigo, Salim Ismail, que fue los que empezó, ni es Singularity ni es University. Eso es lo maravilloso, que son los que están viendo hacia el futuro. Ella estudió diseño y artes plásticas luego en Nueva York, tecnología en Singularity. Creo que fuiste de la primera generación de Singularity, de las primeras, ¿no? Fui de los primeros mexicanos. La 4ª, pero de los primeros mexicanos, algo así me acuerdo. Y después trabajó varios años en el sexenio pasado, en la presidencia de directora del ecosistema de innovación. Y ha hecho muchas cosas en iXOWorks. O sea, realmente, si alguien sabe de tecnología y de conectar y demás, es Vivian, y es un honor tenerte aquí y disfruto siempre que te invito. Gracias. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí. Después, otro gran amigo, Daniel Molano, con el que estamos haciendo proyectos juntos. Es co-founder de ADEX ahí, que él, si alguien sabe cómo hacer que las redes funcionen cuando tú vendes en línea, es él. Ahorita lo van a entender. También es co-CEO de Autodata, una nueva startup, que es su quinta. ¿Por qué? Porque ya lleva 4. La cuarta, por ejemplo, le invirtieron $7 millones. Google y Facebook. Empezó la primera que hizo a los 18 años como autodidacta. O sea, eso hablamos hace 15 años, cuando la inteligencia artificial y esas cosas no había mucho, él ya las estudiaba. Entonces es un gurú de eso en México. Tal vez es la persona que yo conozco que sabe más del tema en este país. Trabaja mucho en Silicon Valley y hoy en día compartimos una asociación que es la EM, que es donde están todos los... es una asociación sobre México y Estados Unidos de los empresarios. Y estamos haciendo otras cosas increíbles. Y gracias. Muchísimas gracias por la introducción y la presentación. Y Dan Ostrowski, creo que no hay nadie con el que he estado en tantas actividades comunitarias como con Dan. Cuando fue presidente del CIMORT, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Entonces siempre ya nos reímos de que no hay una actividad en la que no estemos. Obviamente él tiene más años que los otros 2, entonces ha hecho más cosas. Entonces... hoy en día es CEO de seguridad privada. Él es ingeniero de la UAM, igual que yo de la UAM, somos guameros. Después hizo un MBA en el TEC. Después estudió inteligencia artificial en la Universidad de Ciencias de Arturo Rosenblum, ¿sí? Rosenblum. Y alta dirección en el IPADE. O sea, en pocas palabras, ha estudiado la mitad de su vida. Sí. No sé si se acuerdan que hubo un mundial en México 86, a sus, ¿qué tenías? 23 años. 26 años. 26 años, él era el director de sistemas de todo. O sea, para que todo el mundo nos viera lo que estaba pasando aquí, todo pasaba por sus manos y sus ojos y sus oídos. Hoy en día es presidente, tuvo una empresa que se llama PISA. Hoy está en consejos directivos como de la MITI, de la AMIAC, muchos son de informática, y es consultor de transformación digital para el Banco del Bajío. El otro día me decía que es uno de los más grandes de México, aunque los chilangos no sabemos. Decías que es el más eficiente, ¿no? El más... De los más rentables, efectivamente. Es el sexto banco, sí, el Banco del Bajío, y es el banco más rentable. Me imagino que algo has ayudado. También en Morton, dirigió Nafinsa y Conacit para emprendedores. En la comunidad está en el CAE. Está en todo. Tiene una universidad. O sea, Dan es una institución de tecnología y de conocimiento. Entonces, si sumamos las horas de estos 3, todo lo que vamos a hablar lo saben. Entonces, empecemos porque estoy tan Gracias, Carlos. emocionado. Gracias por estar aquí, Dan.
Al contrario, gracias a ti. De principio, hoy escuchaba a un israelí de la Universidad de Tel Aviv que dio un webinar, un argentino, y decía, se calcula que la contracción global en el mundo va a ser del 3%, la de Estados Unidos va a ser como del 7%, Europa ya anda en el 10%, Grecia cuando fue su debacle fue el 20%, no estamos tan lejos de ahí. Entonces, esto está mucho más serio que lo que jamás pudimos imaginar. Y como va a ser de transformación digital y no de economía, tenemos que ver la parte de la economía a través de eso. Entonces, por favor, Dan, ¿puedes tú explicar un poco qué es transformación digital? Tú que lo haces con grandes instituciones, para que los que no entienden sepan de principio, ¿no? De qué estamos hablando, porque no todos saben y ya me callo. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Sí, y pues gracias a todos. Mira, el tema de transformación digital es obviamente un tema donde los grandes corporativos están cada vez platicando más y enfocándose más. La transformación digital, curiosamente, no forzosamente es un tema tecnológico, es un tema mucho más cultural de transformar una organización con herramientas y a través de herramientas tecnológicas. Básicamente cambias todo lo que es procesos, gente, estrategia y tecnología para articularlo de tal manera que puedas hacer una organización mucho más ágil que realmente dé valor hacia el mercado. Entonces, es un cambio. Transformación digital tiene más que ver con un cambio estratégico basado en temas tecnológicos. Y hoy en día, la transformación digital es lo que permite a muchas de las organizaciones y haber cambiado y tener crecimientos exponenciales, que Vivian lo podrá decir claramente, porque es a través de cambios en la estrategia, usar tecnología, y entonces transformas una organización totalmente y la haces una organización diferente para dar valor hacia el mercado, para dar valor hacia el entorno. Ok, Vivian, síguete con crecimiento exponencial, ya que Peter Diamandis es su brother. Bueno, y es su brother, para los que no lo conozcan. Una cosa muy importante aquí es entender qué es la tecnología. La tecnología no es el objetivo, no es el fin, no es a lo que le tiramos. La tecnología es la mayor herramienta con la que podemos escalar un proyecto. Así es. Cualquier cosa que estés tratando de hacer, si tienes tecnología, vas a poder llegar más lejos en menos tiempo. Ahora, como cualquier cosa que queremos hacer, tenemos que saber a dónde queremos llegar para entender qué tipo de tecnología es la que necesitamos implementar. De pronto nos encontramos en una situación en donde todos los trabajos están cerrados, todas las escuelas están cerradas y la transformación digital toma un sentido máximo, en donde nadie podría seguir trabajando si no tuviéramos esta capacidad de conectividad, todo lo que es la nube y entonces el respaldo de la información y la capacidad de compartirlo y de colaborar a distancia. Un poquito lo que decía Dan de crecimiento exponencial. El concepto de exponencialidad, tristemente ahorita lo estamos viviendo con el coronavirus, este concepto de que se van duplicando los enfermos prácticamente diario, pero todo surge de la ley de Moore. Lo que dice Moore es, él analiza el chip de una computadora y se da cuenta que cada 18 meses el chip de una computadora duplica su capacidad de cómputo y disminuye su precio a la mitad. No importa que en este periodo hayan guerras, crisis, recesiones, constantemente está duplicando su capacidad y disminuyendo su precio. Y eso es lo que genera curvas de exponencialidad. En vez de ir 1, 2, 3, 4, 5, vamos 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y esa multiplicación nos hace llegar a caminos inimaginables. Daniel, seguro tú tienes ejemplos de todo esto, ¿no? A ti que te gustan los quotes. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Dani, con Vivian. Ahorita estamos pues ya el mundo ha estado sufriendo una transformación durante los últimos 70 años. Y lo que está pasando ahorita en la situación actual es un acelerador y catalizador de transformación digital. Te pongo un ejemplo. De las empresas las Fortune 500, de las 500 empresas más importantes y grandes de Estados Unidos que existían en 1950, solo
sigue existiendo el 10% hoy. Entonces, pues se han extinto, por así decirlo, el 90% de las empresas Fortune 500 que existían en ese entonces. En ese entonces, en 1950, el tiempo de vida de una empresa Fortune 500 era de 75 años. Hace el año pasado, ese tiempo de vida se acortó a que fuera solo de 10 años. Y ahora las grandes consultoras estiman que, pues, con la llegada del COVID-19 sea de solo 5 años, ¿no? Entonces, pues ha habido una extinción masiva de dinosaurios que ha sido paulatina, pero se acaba de acelerar esa curva y se acaba de transformar y se acaba de generar un catalizador de la misma, ¿no? Nada más para terminar con otro ejemplo que me encanta, es que el año pasado, antes del corona, teníamos ya 7 de las top 10 empresas más grandes del planeta en términos de market cap, eran high-tech, ¿no? Llámese Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Tencent y Alibaba, las dos chinas, ¿no? Entonces, 7 de las top 10 empresas más grandes del planeta en términos de market cap son high-tech companies. Y bueno, después de lo que está pasando ahorita, que pues todos sabemos que ya no es un nice to have, ya no es un pendiente urgente el transformarse digitalmente, es una necesidad indispensable para cualquier empresa y para cualquier negocio. Dan, tú que dices que es un mindset, que no nada más es una tecnología, Dan, ¿cómo la gente tiene que empezar a digerirlo? Porque yo sí me he encontrado personas que, así como yo no he dejado descansar un día desde que empezó el corona, hay gente que me dice, yo me fui a mi casa y no estoy haciendo nada. ¿Cómo le explicas? O sea, tú, a ver, primero, has explicado a muchos, sí. Sí, por supuesto, y no es fácil, ¿eh? Hay mucha gente que ya está seteada de cierta manera, que no es fácil que entiendan que si no se reinventan, van a desaparecer y van a desaparecer organizaciones, sí, como decía Daniel, organizaciones que fueron de las Fortune 500, de repente desaparecen. Pemex, si no se reinventa, va a desaparecer, sí, porque hoy en día ya no es una empresa que pueda dar valor al mercado y que pueda competir en un mercado como el que está ahí. Estamos hablando de una organización del tamaño de Pemex. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El que no está dispuesto a todos los días cuestionarse y reinventar su esquema de negocio, el mundo viene y lo arrasa, ¿no? Te atropella de alguna manera. Entonces, uno de los temas donde hay que pensar es realmente qué necesidad vas a resolver en el mercado, porque al final de cuentas no es nada más hacer mejor las cosas que hago, es qué es valioso para el mercado. Y entonces, en base a eso, pienso cuál es el modelo de negocio que me va a permitir resolver una necesidad del mercado. Y ahí es donde empiezan temas de tecnología y de procesos que tienen que ser con la agilidad para poder llevar esto muy rápidamente al mercado, con calidad, con valor, con procesos, con seguimiento, con mitigación de riesgos. Y ese es el tema de transformación que requieres hacer. Pero las transformaciones en las empresas normalmente deberían venir de la cabeza. Es una transformación completa. Si me dicen, oye, es que sí estoy en transformación digital porque ya metí un nuevo sistema de contabilidad, sí, están pero absolutamente perdidos, ¿no? La transformación digital es cuestionar qué es lo que puedes dar en el mercado como valioso, de ahí empezar a ver cuáles son esos procesos que te permiten atender a ese mercado y cuál es la tecnología que te permite acelerarlo y transformarlo, y para llegar a temas como platicaba Vivian, de temas exponenciales. Pero es muy difícil para gente inclusive pues de mi edad, gente de mi generación, cuando viene gente como Vivian y como Daniel, con un chip totalmente diferente, donde ellos han vivido toda la vida vivieron en la transformación digital, no están transformando, son parte de esa transformación digital. Entonces, alguien que tiene una fábrica hoy en día de ropa, de repente le dices, oye, vas a desaparecer si no cambias todo tu modelo de negocio y si no lo transformas digitalmente. No les cuesta trabajo entenderlo, hay algunos que están dispuestos, los que lo logran hacer y logran transitar se vuelven empresas exitosas, muchas de ellas, y los que no se quedan en el camino, que va a pasar ahorita. Hoy en día, el tema del coronavirus, el otro día veía un meme que decía,
¿cuál fue el factor que aceleró la transformación digital? ¿La inteligencia artificial, la 5G, el cómputo cuántico o el coronavirus? Sí, y no hay duda que el que aceleró más la transformación digital es el coronavirus. Así es. Fíjense, no sé si vieron un artículo. Sí. No, perdón. Solo hay una cosa aquí que me encantaría complementar. Y justamente cuando está hablando de mindset, el problema es que no estamos buscando la transformación digital. La transformación tiene que ser una constante. Lo que buscamos es tener la agilidad de poder adaptarnos a los cambios, porque estos cada vez van a ser más acelerados. Hay una frase maravillosa de David Rose, el CEO de Gust, que dice: cualquier empresa que fue diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. Y justamente es porque en el siglo XX nos basábamos en eficiencia. ¿Cómo podíamos eficientar procesos, eficientar servicios, eficientar redes? Lo que sea era eficiencia. En el siglo XXI la única constante es el cambio. Ahorita nos tocó vivirlo como muy repentino, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a que los cambios van a ser constantes y cada vez mayores. Entonces, el que no tenga esa agilidad de cuestionarse, replantearse cuál es el valor que estás agregando, a dónde quieres llegar y cuáles son las herramientas que necesitas para llegar a eso, va a morir ahorita en la transformación digital y después en las otras 500 transformaciones que nos esperan. No sé si vieron un artículo de Olabuenaga que dijo que ya se está hablando de la generación C de coronavirus, que son los que tienen de 10 a 0 años. Y ella decía que imaginemos un grupo de niños que los primeros años de su vida vivieron con Zoom y todo. O sea, son radicalmente a los X y Y. O sea, eso va tan rápido que va a cambiar cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo podemos ya hablar de una generación cuando todavía no entendemos a la que sigue? Pero eso es lo que está pasando. Y cuando tú hablas de transformación, sí, la palabra transformación es algo que va cambiando, no es definitivo. Daniel, tu versión de lo que es transformación, ya que seguimos aquí. Pues estoy de acuerdo con Dani y con Vivian. O sea, ahorita es un tema de reinventarse. Ya que me mencionaste que me encantan los quotes. Sí, el CEO co-founder y CEO de Netflix, Reed Hastings, decía que the Stone Age, the Iron Age, the Bronze Age, we define entire epochs of humanity by the technology we use, ¿no? Entonces definimos eras enteras de la humanidad por la tecnología que utilizamos y pues sin duda alguna ahorita estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues este tema de la transformación, y de la automatización de procesos como tal. Es definitivamente algo que se tiene que hacer. Y me encanta otro quote del que era CEO de Domino's Pizza hace un par de años, que él decía que pues antes ellos pensaban que eran una empresa que vendía pizzas utilizando tecnología, pero al darse cuenta que más de la mitad de sus ventas venían de internet, se dieron cuenta que no, que son una tech company that happens to sell pizzas. Y eso estamos hablando hace 2 años. 2 años. Ahorita, evidentemente, en la coyuntura y en el corona, más del 90% de sus ventas vienen de aplicaciones y de internet, ¿no? Pero entonces, todos los que no sean empresas tecnológicas ya ni siquiera son empresas, en pocas palabras. No sé si vieron a Yuval Harari ahorita, que tiene una entrevista maravillosa. Dan, si la viste, que habla de cómo van a cambiar la relación con las personas, los gobiernos. Aprovechémoslo para entender cómo es el futuro. O sea, sé que es muy rápido en la plática para hablar del futuro, pero es que a mí me tiene este asunto impresionado de cómo puede cambiar todo tan rápido, ¿no? Sí. Lo que no cambia es el resolver las necesidades del ser humano. Eso es lo que basa cualquier transformación de digital, transformación tecnológica, etcétera. Al final de cuentas, el motor es cómo le das valor y cómo le das servicio a las necesidades del ser humano, ¿sí? Y entonces, platicando un poco, complementando lo que decía Daniel, y nosotros en el Banco del Bajío, uno de los temas es, el Banco del Bajío ha sido, y lo platicamos, muy, muy exitoso, con un crecimiento de veras increíble durante los muchos años, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que la parte más importante de todo esto es justamente
la transformación digital. Entonces, yo llevo un par de años en el banco, en el consejo del banco, y hemos empezado a trabajar en transformar el banco de tal manera que al final de cuentas efectivamente es una empresa de tecnología que al final de cuentas da servicios financieros, ¿no? Pero se vuelve una empresa de tecnología finalmente. Y lo que lo va a diferenciar de los demás, bueno, BBVA creo que le está pasando eso, que fue el que se separó de muchos y ahorita es el que está teniendo más clientes, ¿no? Lo hizo muy bien, muy bien. Empezó hace 12 años, una cosa por el estilo, y lo ha hecho espectacularmente bien. Ok, Vivian, tú que estás en contacto con los gurús, ¿cómo ven ellos a los negocios tradicionales? O sea, ¿qué se está escuchando en Singularity? Porque no todos somos Silicon Valley. O sea, ¿cómo transformamos todo? Chris Anderson, que es uno de los socios de uno de los fondos más importantes que hay en Silicon Valley, dice que el software se va a comer el mundo y que si no te dedicas a un tema de software, te van a comer a ti también, ¿no? Y justamente lo que sucede es que el software tiene esa capacidad de ir 10 veces más rápido. Si tú tienes un objeto físico y quieres hacerle una mejora, tienes o que deshacerlo y volver a hacerlo o que hacer uno nuevo. Si tú tienes un software y quieres hacerle una mejora, solamente le pones update. Y entonces todo automáticamente se puede hacer. Es el caso de Tesla. Los coches Tesla durante la noche tienen actualizaciones y tu coche va mejorando todo el tiempo en vez de tener que comprar la siguiente versión o el coche más nuevo, ¿no? Y es este concepto de decir, Tesla no es un coche, es una computadora con ruedas que te ayuda a deslizar. Mi hija Sasha, que estudia inteligencia artificial, dice que lo que nos pasó con el coronavirus es como que nos dieron una actualización y nos sentimos muy incómodos la primera semana, pero que después ya nos acostumbramos a vivir así, que ya es normal, ¿no? O sea, yo me levanto, trabajo todo el día y no salgo nada y siento como que es mi vida. O sea, te empiezas a acostumbrar. Aquí el problema... Yo sí extraño ese contacto humano, ¿eh? A mí sí me falta ese uno a uno que la pantalla todavía no me lo da. Pues poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, pero ojalá no nos acostumbremos. Me encanta. Me encanta el ejemplo de Tesla que da Vivian, porque pues también es un caso bastante disruptivo en donde pues hace un año todo Wall Street estaba apostando en contra y haciendo shorts en contra de Tesla y de Elon Musk, diciendo que pues nunca la iba a armar y que nunca la iba a liberar, y hace pues que un par de meses se convierte en la segunda empresa más grande de coches en el planeta, ¿no? Entonces, quebró pues, varios fondos de Wall Street que le estaban haciendo, varios hedge funds que le estaban haciendo shorts, y pues es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando se va en contra del status quo y en contra de la marea, ¿no? Es muy buen ejemplo el de Tesla. Pero seamos sinceros, Daniel, la mayoría de las empresas no venden software y venden jitomates, no sé, o sea, tenemos que hablarle a la gente de un país que no todos tenemos la suerte de estar metidos en tecnología. Entonces, ¿por qué no vamos creando ideas y generando recomendaciones, no? O sea, me queda claro que Elon Musk sabe qué hacer, pero hablemos del señor que tiene una tienda o de... Por supuesto, pero el agritech es uno de las áreas de mayor crecimiento. O sea, no es que vendas un software, sino que tengas un software atrás que te ayude a ser más eficiente. Y justo por eso empecé con la tecnología no es el objetivo. Cualquier cosa que estés haciendo, si utilizas tecnología, lo vas a poder hacer mejor en menos tiempo. Entonces, creo que justamente no importa quién seas o qué estés haciendo, si podemos empezar a usar ciertos componentes tecnológicos, nos va a ir ayudando a poder agilizar, a poder adaptarnos y a poder crecer a mayor velocidad. Inclusive si vendo jitomates. O sea, al final de cuentas los jitomates van a seguir existiendo y son necesarios, pero probablemente tengas que transformar tu modelo de negocio de cómo haces llegar esos jitomates y la otra, cómo le pones tecnología.
a esto. Y efectivamente, desde la tecnología, la transformación digital en el agro, tiene que ver desde el cultivo, dónde lo seleccionas, cómo agrupas a los proveedores o a la gente que lo está haciendo, cómo lo transportas, etcétera, y articulas toda una cadena para al final de cuentas dar valor al final de la cadena, que van a seguir siendo necesarios los jitomates, aunque a lo mejor en el futuro los vamos a imprimir en nuestra impresora de 3D o lo que sea, pero que va a haber la necesidad de jitomates o algo equivalente. Hay que hacer salsita mexicana, caray. Entonces eso va a haber que tenerlo de cualquier manera, pero con un negocio transformado. Sí, ahorita hay mucha gente, pues hay como dos espectros, ¿no? Está el optimista, que obviamente somos los 4 que estamos aquí, que vemos esto como una gran oportunidad y siempre he dicho, y lo platicamos mucho, Carlos, que los más grandes avances y progresos de la humanidad se han dado en tiempos de crisis como este, ¿no? Y mucha gente también está paralizada por el miedo y está diciendo, pues no, es que pues ahorita pues mi fábrica está cerrada y punto, ¿no? El gobierno me dijo que cerrara y pues no hay nada que hacer y así se queda y yo me quedo así y pues hasta que regresen las cosas a la normalidad. Las cosas no van a regresar a la normalidad, o sea, estamos en un new normal, en un nuevo normal. Y ahorita, pues, la verdad es que sí hay muchísima oportunidad. O sea, dices que la crisis y las ventas se fueron para abajo de todo el mundo. No es cierto. O sea, Amazon ayer o antier llegó a su punto más alto en la historia. Llegó a tanto que no se estaba dando abasto de la cantidad de ventas y demanda, porque lo que pasó fue que la demanda en punto de venta físico se le transfirió a los diferentes marketplaces, a Amazon, a Mercado Libre, a eBay. Y Amazon pues empezó a contratar ahorita 175,000 personas, repartidores principalmente, obviamente, en plena crisis, en plena pandemia, porque no se da abasto y ya llegó a una evaluación de casi 1.2 trillones de dólares. ¿Saben a qué se parece ese número también? Es exactamente igual al Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿no? El market cap de Amazon. Entonces, pues, oportunidad hay y ahorita más que nunca. Y de hecho, pues vemos el caso de Zoom también, de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en un par de semanas. Y hay gran oportunidad. De hecho, un shameless plug que se iba a meter, pero yo tengo una empresa que es uno de los top partners de Amazon y Mercado Libre y hay empresas de libros y de vinos y licores y de cosas del hogar que ahorita han vendido más en la última semana en Mercado Libre y en Amazon, porque subimos todo su inventario a Mercado Libre y Amazon y los posicionamos, que en los últimos 6 meses en decenas de puntos de venta físicos. Entonces, claro que hay oportunidad y sí se está vendiendo y se está vendiendo mucho, especialmente ahorita que estamos aislados un poco en la cuarentena, las cosas que se utilizan mucho en el hogar, como los libros, se están vendiendo muchísimo, temas de hogar, obviamente seguros, todo el tema de fintech y de credit tech, insurtech, toda la parte de créditos, finanzas, microcréditos, la parte de libros, consumo, obviamente, está incrementando considerablemente. Y pues obviamente también las startups como Rappi, Uber Eats, etcétera, les está yendo bastante bien. Entonces, sí hay unos perdedores, obviamente como la industria de turismo, que pues ahorita está frenada, y los desarrolladores y los bienes raíces están en problemas, pero hay muchos ganadores y hay mucha oportunidad. Antes era location. Todos decían que su dinero mejor invertido era tener el mejor local o estar en la mejor ubicación. Y ahorita de repente, yo digo que es timing. Podemos tocar un poco el tema de salir rápido al mercado, de encontrar cómo hacerlo. Vivian, Dani, ¿quién se lanza a decir qué son los valores hoy? ¿Cómo te transformas? Cuando hablamos de timing, no necesariamente es ser el más rápido, si es en el momento correcto. O sea, definitivamente hay quien le llama timing, hay quien le llama suerte. Sí hay un factor de salir en el momento correcto. Pero una cosa muy importante es que el momento correcto no es cuando tu producto está totalmente terminado y listo, sino cuando tienes el MVP, ¿no? Minimum Viable Product, que es este producto que es lo mínimo necesario para poder probarlo y aprender en el camino.
¿cómo puedo tener un prototipo que sea suficientemente útil, aunque me avergüence que tiene 1,000,000 de errores, pero que es suficientemente útil para que alguien pueda probarlo y de eso yo pueda aprender, mejorarlo y sacar otra versión, mejorarlo y sacar otra versión? Hay una frase que dice, si no te avergüenzas de tu primer versión, es que saliste demasiado tarde, ¿no? Si no, exacto, y es el estar todo el tiempo reiterando y aprendiendo en el proceso, y creo que eso es mucho más importante que cualquier otro factor. Aventarse. Totalmente. Y ahorita es... Experimentar. Experimentar. Si está cerrado, lo peor que puedes hacer es sentarte. Tienes que... Claro. Sí. Y ese es un gran quote de Paul Graham, el fundador de Y Combinator. Y más esos, o sea, decían, hay unos que están ganando muchísimo y hay otros que están perdiendo, ¿no? Hay ciertas industrias que están totalmente paradas. Ok, es momento de reinventarse. O sea, podemos sentarnos y lamentarnos o podemos agarrarnos los pantalones y decir, ¿qué es eso que llevamos años queriendo cambiar y que no tenemos el tiempo y el espacio de repensar cómo queremos nuestra industria? Entonces, siempre decimos que nos falta tiempo. Ahorita lo tenemos. Es una gran oportunidad de repensar a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a ese punto. Pero tampoco sirve salir sin hacer una buena estrategia, es lo que yo vi. Estoy de acuerdo en lo de MVP, siempre lo digo, pero he visto empresas que salen a vender en línea y no están vendiendo nada porque no tienen una estrategia. Simplemente pusieron un videíto así bonito y creen que los van a ver. Y es como si pones tu tienda fuera de tu casa en vez de en un centro comercial, ¿no? O sea... Ahí es cuando te regresas, reiteras y vuelves a darte cuenta de qué es lo que necesitas realmente. Sí. Y reiterar es tanto el producto como la estrategia, como el negocio, como absolutamente todo. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con Vivian. De hecho, Paul Graham también dice que fuera de que si no estás ashamed of your first product launch, you're too late. También dice que él es el fundador de Y Combinator, es una de las aceleradoras, si no la aceleradora más importante de Silicon Valley. Y él también dice que se me olvidó exactamente qué había dicho, pero bueno, el punto es que estoy de acuerdo. Sí, el tema, hay un libro muy bueno que se llama The Lean Startup de Eric Rice, que precisamente habla de este proceso de iteración del MVP y del trial and error, de estar constantemente mejorando. Ya me acordé. Paul Graham lo que decía es que realmente no empiezas a construir tu producto hasta que lo lanzas. O sea, hasta que le estás en el mercado, hasta que lo estás probando y estás haciendo product market fit con los diferentes usuarios. Y ese es ese proceso de iteración de trial and error, que el libro esté muy recomendado para los que les guste el tema de las startups y de tecnología de Lean Startup. Es el Build, Measure, Learn Product Cycle, ¿no? Ok. Estoy muy bueno. Dan, sí. Sí, no, a ver, combinado, sí. Yo nada más iba a complementar un poco lo que decían. Yo, por supuesto que creo que es fundamental salir rápido y tener un producto en el mercado, ir viendo cómo evoluciona. Pero también es muy importante la agilidad que tengas en la organización. Tienes que construir métodos ágiles y procesos ágiles dentro de tu organización para que efectivamente la idea la puedas llevar al mercado, ¿no? Y luego regresar y poderla ir mejorando. Pero sí es muy importante porque yo veo que las empresas son como los seres humanos. Alguien puede tener una gran idea, pero si no logra articular a todo su cuerpo para que lo lleve a cabo, al final de cuentas se empieza a atorar en la ejecución. Entonces es muy, muy importante tener una buena idea, prepararla muy rápido, hacerla sencilla, probar el mercado, sí, pero hay que ser muy ágil. Yo tengo una compañía que hace desarrollo de software de firma electrónica y ciberseguridad y ese tipo de cosas, y a veces me frustro mucho porque llego y les digo, oigan, es una idea maravillosa, vamos a hacer esto y todo el rollo, ¿para cuándo la podemos tener? Y entonces me dicen, mira, sí, yo creo que para septiembre del 2022, ¿no? Y dices, ya no vamos a existir, ya no estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que hagamos algo que sea una buena idea y que no sea lo que tú dices? Hago un video, lo subo a la pantalla y al final de cuentas ya con eso creo que ya tengo un producto. Y la otra es un proceso que sea muy ágil, que aprenda en el proceso para que de alguna manera
lo que no salga completo lo pueda regresar y corregir y no me vuelva a equivocar constantemente. Entonces, no hay que desechar todos los temas de metodologías ágiles y de control de calidad en todo el proceso, lo que estás haciendo. Pero, ¿dónde pueden aprender eso la gente? Sí me doy a entender. O sea, la gente que nos está escuchando, ¿cómo? Ya me quedó claro que no es nada más timing y no es nada más salir al mercado y probar, sino cómo lo que tú dices es cómo lo meto. Desde que yo te conocí, tú me explicaste un concepto de meterlo al DNA de la empresa y lo he repetido en todas mis conferencias y cada vez que lo digo, me lo dijo Dan. Entonces, no lo digo al público, pero lo pienso. Entonces, ¿cómo metes al DNA de la empresa eso? O sea, ¿cómo haces que funcionen los engranes? No sé, o sea, ¿cómo? No, o sea, mi punto de vista es que no es fácil, pero hay metodologías y hay que empezar desde temas de design thinking, desde temas de modelar tu negocio, desde temas de hacer hoy en día algo que está muy en boga es un tema que se llama Scrum, que es básicamente desarrollo ágil, ¿sí? Entonces, es ir incorporando esto. Eso está disponible en ese tipo de herramientas por todos lados, en el mercado, consultores que hay, gente joven. Mucho de lo que aprendemos es de gente joven, de gente como Vivian, como Daniel. Algo que hacemos nosotros de los consejeros del banco, que somos 3 personas ya de mi edad, los consejeros independientes que estamos en tecnología, en transformación digital y en ciberseguridad, algo de lo que hacemos frecuentemente es vamos y platicamos con gente como Vivian y como Daniel para ver cómo le están haciendo y cómo lo puedo incorporar en mi organización. Y qué leen y a quién siguen, etcétera. Y ese tipo de cosas lo hacemos. Y al final de cuentas, hay efectivamente gente que te ayuda, consultores que te ayudan a transformarte en tu organización y ya. Pero lo importante es, desde el principio, pensar de veras qué puedes llevar al mercado que sea valioso y de ahí cómo lo hago más eficiente, más rápido, más ágil para hacer todo esto que estaba describiendo Vivian. Sí, las metodologías ágiles estoy totalmente de acuerdo con Dan, son fundamentales porque las empresas y especialmente los grandes corporativos viven en unos silos rígidos y aislados y son, la verdad, dinosaurios, son lentos como nadie y requieren este tipo de metodologías que recomienda Dan. Y por otro lado, también la parte se me fue la idea también otra vez. Content is king, o sea, los productos, el producto es muy importante, pero distribution es queen. Entonces, sí es un tema, sigue siendo un tema de location, nada más que el location cambió. Ahora es de estar posicionado en los marketplaces correctos, de estar posicionado en las redes sociales, de llegarle a las audiencias correctas. Es un tema también de estar en los buscadores, sigue siendo un tema de location, nada más que el asset. Yo lo que digo es que mucha gente luego hace un Shopify o invierten en hacer un e-commerce y pues nadie los visita, ni solo la mamá del dueño. Y después es que mi e-commerce no vende. Pues es que es como si pusieras tu tienda en una isla desierta y no la está viendo nadie, caray. Entonces sí sigue siendo un tema de location, pero location digital, entonces marketplaces, posicionamiento orgánico, posicionamiento de buscadores, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Amazon Ads, Mercado Libre, etcétera, ¿no? Eso también es un tip fundamental. No solo la calidad del producto, sino cuántas eyeballs que le interesan, que sean relevantes, cuántas personas lo vean. Vivian, quiero entrar a un tema. Perdón, solo decías qué es lo que tiene que hacer la gente. Aquí ya dijeron 3 metodologías buenísimas que tienen que empezar a conocer y que les van a ayudar muchísimo en todo este proceso, que son Scrum, Lean Startup y Design Thinking. Entonces, creo que ese es un gran inicio para cualquier persona que esté viendo esta conversación. No me dejarás mentir, Vivian y yo los dos estuvimos en un congreso ahorita de Singularity, que creo que es el primer congreso real que hay en la historia de los humanos en línea, ¿no? Fue una experiencia increíble porque podías chatear con gente que no conocías. Era de veras como hicieron una maqueta de la vida real, solo que en línea. Y yo escuché varias veces que hablaban de trust, de confianza, que ese va a ser la moneda de cambio de las empresas en el futuro.
¿Puedes tocar un poco más ese tema? Porque creo que es muy importante y tú lo conoces perfecto, o sea, para que expliques qué es. Creo que nos surgía una limpieza de bullshit y creo que eso es lo que vamos a lograr un poquito con el coronavirus. Estar distantes, o sea, el distanciamiento físico, pero también emocional, a lo que nos está llevando es a que realmente sale la verdadera cultura de las empresas. Dicen que la cultura es lo que sucede cuando no está el jefe. De pronto, como cada quien está trabajando desde su casa, lo único que queda es la verdadera cultura. Y entonces se empieza a notar quiénes tenían un propósito real y para quiénes era solamente una estrategia de marketing y un slogan que sonaba muy bonito. Se empieza a notar quiénes realmente están siendo honestos y transparentes y quiénes solo están buscando esa venta obsesiva. Y a final de cuentas, lo más importante es la confianza que desarrollas con tus clientes, con tus proveedores, con tus aliados, con el público. Y justo creo que este es un momento, definitivamente para reinventarnos, pero también para encontrar y desarrollar esa confianza en los otros. Realmente definir quiénes somos de fondo, descubrir quiénes somos de fondo, porque muchas veces la cabeza piensa que somos una persona y el resto de la organización tiene una idea totalmente distinta, y el empezar a alinear esos propósitos son lo que va a generar un posicionamiento correcto ante la sociedad. Okay. No sé si escuchaste el ejemplo que dio Salim, que cuando nace una butterfly, una mariposa. Está dentro de un caterpillar, y el caterpillar lo único que hace es no dejarla salir y come obsesivamente hasta que de repente explota y en ese momento sale volando la mariposa. Y lo que decían en ese momento era: puede ser que ese comportamiento obsesivo del mundo que hemos tenido en los últimos 2, 3, 4 décadas, de solamente juntar, acumular y todo, eso es lo que puede explotar y que salga realmente el valor de las personas. Yo sé que yo soy estúpidamente positivo y soy muy criticado por eso, pero yo creo que sí va a haber un cambio ahí, ¿no? O sea, yo espero. Creo que no podemos nada más pensar que porque estamos viviendo una situación fuerte el mundo va a cambiar. El mundo no cambia, podemos cambiar nosotros y de esa forma hacemos que el mundo cambie. Pero no solamente surgen los cambios per se. Y creo que sobre todo cuando hablamos de tecnología, entrar en el tema de la responsabilidad que tenemos con la tecnología es crucial. La tecnología no tiene connotaciones morales, no es buena y no es mala. Nosotros vamos a decidir cómo la usamos y podemos aprovechar toda esta situación para aislarnos y volvernos mucho más fríos, o para recuperar nuestra humanidad y humanizar la tecnología para construir el tipo de mundo en el que queremos vivir. Y eso va a seguir siendo una incógnita hasta que cada uno de nosotros tome una decisión y la responsabilidad de llevarlo a cabo. Sí, ahí otra vez voy con mis quotes. Ahí citamos, justo estamos hablando con él hace un rato, Carlos, con uno de nuestros colegas, el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Salo Sacal, y él decía en uno de sus TED Talks, que es un gran TED Talk, by the way, sobre tecnología, que ya no es suficiente con aportar un granito de arena, tenemos que mover océanos enteros para realmente causar una transformación social, ¿no? Y hay un poco... también lo que quiero tocar es el tema de las pymes, el tema social y de innovación social y el compromiso que tenemos en México con las pequeñas y medianas empresas. Las pymes de este país se estima que generen el 80% del empleo y más del 60% del Producto Interno Bruto. Más del 50% ni siquiera tienen página de internet. Entonces, ¿cómo le van a hacer ahorita cuando muchas de ellas viven al día para sobrevivir esta coyuntura, esta situación que estamos viviendo? Pues necesitan ayuda y no solo, obviamente desde el sector privado podemos hacer muchas labores filantrópicas y podemos apoyar muchísimo y ojalá mover playas y océanos enteros como diría Salo,
Pero también hay un tema del sector público que pues, deberían hacer una intervención, ¿no? Se debería hacer algo al respecto. O sea, ¿cómo puede ser que California, que sería la quinta economía mundial si fuera un país, obviamente gracias, o por lo menos en mi opinión, gracias a la tecnología, por encima del Reino Unido, valga 3 veces el Producto Interno Bruto de nuestro país, un estado? Gracias a la tecnología y obviamente a la inversión que se ha hecho tanto por el sector privado como por el sector público en tecnología. Y ya es un tema preocupante porque, bueno, obviamente todo el tema de seguridad que va a causar esto y cuando la gente no tenga trabajo y necesite realmente transformarse sin ayuda ni apoyo del gobierno. Perdón por politizar la plática, pero sí es importante. Y es que ya estamos en un tema donde pues Estados Unidos y China están invirtiendo trillones de dólares a fondo perdido en investigación de inteligencia artificial. Y pues aquí en México no se está haciendo mucho al respecto y obviamente hay otras cunas y grandes fuentes de innovación como Israel, Tel Aviv. Es impresionante lo que se está logrando, pero realmente ya no es la carrera nuclear, ya no es la carrera espacial, es la carrera de la inteligencia artificial y pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y si no es desde el sector público, por lo menos hagámoslo desde el sector organizado privado, como lo es un Silicon Valley, ¿no? Dan, tú estuviste mucho en Afinsa y Conacyt, sé que las cosas cambiaron mucho, pero ¿qué te imaginas que puede pasar para que esto se desatore? A ver, primero, déjame regresar un paso atrás. Creo que efectivamente viene una transformación muy importante de la forma de hacer las cosas en el mundo, pero va a haber ganadores y perdedores. Va a haber gente que se logre subir y transformar y cambiar y reinventarse y hacer con crecimientos impresionantes. Y hay gente de que empresas que han sido exitosas muchos años y que seguramente en algunos años ya no estarán por acá, ¿no? Entonces, el primer mensaje es hay que transformarse. Segundo, yo estuve efectivamente en Conacyt y en Nafin, etcétera, trabajando mucho con emprendedores. Y una gran preocupación que la verdad es que no hemos podido resolver es articular el ecosistema emprendedor de este país. Porque hay buenos emprendedores, hay gente capaz, hay intenciones en la iniciativa privada, etcétera, pero está totalmente desarticulado. Israel, cuando empezó a crecer en forma relevante, fue pues, la Startup Nation, fue cuando articuló su ecosistema e hizo que el éxito fuera común, del municipio, de la universidad, del gobierno y de la empresa, ¿sí? Y entonces lo articuló y financiaba todo este tipo de cosas donde había entradas y salidas. Los startups pues van generándose, algunas tienen mucho éxito, se fondean, viene una siguiente etapa, alguien le mete lana y ¡fum! Empieza y de repente creció impresionantemente. En México está desarticulado el sistema de tal manera que inclusive nosotros tipo en el Capital Semilla le dábamos dinero a algunas empresas y trabajábamos con ellas. Y llegaba un momento en el que la empresa tenía algo valioso y ahí se quedaba. No había forma de pasar a la siguiente etapa. Entonces, uno de los retos que tenemos, desafortunadamente no creo que solo la iniciativa privada pueda, que solo los jóvenes, que solo las universidades. O articulamos un ecosistema emprendedor entre todos que haga que las cosas empiecen a funcionar, o vamos a estar condenados a seguir tropezándonos y siempre estar un poco siendo usuarios de la tecnología, comercializando tecnología de otros, en lugar de estar generando la tecnología propia, que las capacidades están, la gente tiene las capacidades y la inteligencia para hacerlo, pero el ecosistema no es un ecosistema que favorece esto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y a futuro, ¿hay algo que sí se puede hacer? O sea, nos queda muy claro, y no por politizar, que esto no va a pasar a través del gobierno. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? O sea, que unir a las empresas, hacer que los grandes capitales se vayan a tecnología. Mira, yo en lo personal también creo que la iniciativa privada ya está identificando mucho valor. Por ejemplo, en el tema de fintechs hay hoy en día una oportunidad, jóvenes que están desarrollando cosas que son valiosas y que hoy en día llega alguien que sí entiende de la iniciativa privada, bancos o fondos, etcétera, que van a estar financiando. Y ese es un mecanismo de crecimiento. Pero eso sí va a ayudar y vamos a sacar algunas fintechs
impresionantes, un par de unicornios por ahí o algunas cosas que puedan de veras desarrollarse, pero no continuamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, ir organizándonos cada vez más para que sea un continuo, desde que nace una idea hasta que al final de cuentas se genera esa gran empresa. Y entonces, ¿quién lo debe hacer? Pues alineadas las universidades con la iniciativa privada, con hoy en día los fondos de inversión. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Cómo articularlo? Híjole, es un tema de veras bien complicado, bien complejo, porque tienes que tener digamos que las armas o las herramientas para poder articular todo este ecosistema, lo cual yo hoy en día creo que hemos avanzado, bueno, últimamente no mucho, pero veníamos avanzando en algunas cosas, sí, pero nos quedamos atorados. Pero hay algo que yo no entiendo. Tú pasas por México y ves construcción, ves grandes edificios y grandes construcciones que en muy pocos lugares, la Torre Reforma de Romano acaba de ganar el mejor, el año pasado, el mejor rascacielos del mundo. Y no fue, sí, el gobierno le dio permiso, pero no fue porque el gobierno lo hizo. O sea, simplemente la iniciativa privada metió su tecnología, su dinero y todo. ¿Por qué no pasa eso con las compañías tecnológicas? ¿Por qué los grandes capitales que existen en México no se están yendo hacia allá? Porque no se necesita unir a tantas cosas, simplemente apostarle. ¿Tú qué has visto, Viviane? Creo que el primer paso ahí, y curiosamente regresamos al hecho de trust. Un factor crucial en México es la desconfianza que hay incluso de un emprendedor de compartir sus ideas. Este concepto de me lo van a robar o yo solito puedo, mejor no comparto y me quedo yo solito todo el pastel. Y justamente eso es lo que impide que se generen ecosistemas. Una anécdota personal, en algún momento traía un proyecto de realidad virtual para las cárceles, para ayudar a la reinserción social. Y se lo platiqué a un amigo en Silicon Valley y la respuesta fue, te tengo que presentar a tantas personas y tienes que hablar con que te va a ayudar y tienes que ver lo que está haciendo esta persona, ve qué fue platica con él para ver qué le sirvió y qué no le sirvió y de ahí vas a aprender muchísimo y tienes que hablar con el otro y bla, bla, bla. Y se lo platiqué a un amigo aquí en México y su respuesta fue, está increíble, no le cuentes a nadie o te van a robar la idea. No vamos a construir ecosistemas así. Si pensamos, no voy a ir al fondo porque entonces ellos se van a querer quedar con todo mi startup. Sí, pero seamos honestos, la idea, si no tienes una buena ejecución, no vale nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente confiar los unos en los otros? Es la única forma de empezar a construir un ecosistema. Y eso no depende del gobierno, depende de cada uno de nosotros. Sí, aquí ambos Dan y Vivian tocaron puntos fundamentales y clave. Dan tocó el tema del venture capital. En México no hay venture capital. O sea, en México hay capital semilla y capital ángel, especialmente de los corporate VCs de FEMSA Innovations y los diferentes, no FEMSA, pero de los diferentes corporations que tienen como sus incubadoras y también grandes fondos de capital semilla y ángel como el de Tony Rayo y Sergio Rosenhaus, que ya tienen 36 startups en Silicon Valley fondeadas por Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, por los top 10 de Sun Hill Road, Menlo Park, ya tienen capital fondeados ellos, de venture capital de Silicon Valley, y también hay growth equity, o sea, sí hay growth capital para series C y series D, sí hay capital de growth, pero en el in-between no hay capital para series A y series B. O bueno, se supone que sí hay. ¿Puedes explicar de qué estás hablando? Porque yo sí entiendo, pero el 90% de la gente que está viendo esto no entendió nada. Ponle números más o menos. Ok. Lo que voy es, sí hay. Me fui a algo ya muy técnico. Por eso, Friends and Family, ¿cuánto consideras que es capital? Friends and Family. Sí hay capital para emprender nuevos proyectos, capital semilla y capital ángel, que son para muy early stage. Sí hay capital para eso. No hay capital para el in-between, para series A y series B. Y bueno, sí lo hay, pero esos fondos que son el ecosistema de venture capital mexicano, pues quieren que ya en una serie A, pues las startups estén vendiendo varios millones de dólares al mes y
Y pues that's not going to happen. O sea, el lema, y esto es un artículo, búsquenlo después en Google, de TechCrunch, que se llama The Formula Behind San Francisco Startup Success, que también es muy parecido a cómo funciona en Tel Aviv. Es invertir en proyectos disruptivos y pues es el lema de Amazon, donde losing money is not a bug, it's a feature. O sea, el ecosistema, el Vanilla Silicon Valley Model es lose money, o sea, pierde dinero, escuchen esto, pierde dinero hasta que desaparezcas a tu competencia, que fue lo que hizo muy bien Amazon, por ejemplo, ¿no? Que en lugar de estar preocupado como Macy's y todas las demás retailers en generar utilidades, ellos estaban metiéndole a growth, y en el momento en el que generó Amazon utilidad, Bezos le manda una carta a los inversionistas diciendo, les pido una gran disculpa, eso nunca debió haber sucedido. Y ese es el collective glue que that holds the narrative of San Francisco's startup success y de Silicon Valley together, que es invertir en crecimiento, en innovación, en investigación, en disrupción y no preocuparse por la utilidad en un buen rato. Que eso en México es inconcebible. Eso, aquí dile eso a un empresario fregón en México y te dice, estás loco, eso nunca va a pasar aquí, ¿no? Entonces, ese in-between, ese venture capital de grow, de Series A, Series B no está. Y ya después, cuando ahora sí tienes una empresa muy bien establecida para growth stages, ahí sí ya hay capital. Entonces, y reforzando el punto de Vivian, no, en México no hay protección a la propiedad intelectual. Eso es un tema muy importante. O sea, en Estados Unidos puedes patentar procesos, puedes patentar software, puedes patentar. En México no puedes hacer eso. O sea, en México no hay patentes de software, no hay entonces eso es un gran problema porque pues se presta para la precisa desconfianza o la falta de trust de la que nos platicaba Vivian. Sí. Vivian, en Silicon están todos los días en Singularity todos los días escuchando un nuevo proyecto. Puedes platicar a unos cuantos que creas que son en el momento muy, muy importantes para que la gente entienda hacia dónde va la innovación ahorita. Porque no todo es retail. No, de hecho, la parte interesante de Singularity es buscamos proyectos que puedan cambiar el mundo. No es necesariamente cuáles van a ser las mejores ideas de negocio, sino cuáles son esas que en los próximos 10 años le pueden cambiar la vida a 1,000 millones de personas. Entonces, temas de comida, de agua potable, de salud, energía, pobreza, educación, seguridad, etcétera. Y bueno, vemos todo tipo de iniciativas desde robótica. Uno de los exalumnos de Singularity, justamente, Marco Mascorro, un mexicano, acaba de construir unos respiradores usando el Raspberry Pi para programar. Entonces, teniendo con puras piezas que puedes encontrar o en una ferretería o sacar de tu coche o cosas por el estilo, puedes construir en tu casa un respirador que en estos momentos se necesita muchísimo, ¿no? Entonces, estamos viendo que se necesita. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo increíble? Lo hizo totalmente open source. O sea, puso en YouTube cómo irlo construyendo y que quien sea pueda construirlo. Y sobre eso recibió miles de comentarios de cómo podía mejorarlo. Y entonces sacó la segunda versión, ya más sencillo y mejorado y más eficiente, y volvió a hacerlo público y lo siguen mejorando. Entonces, esta magia de la comunidad y de la confianza, la transparencia y poder trabajar colaborativamente cambia todo por completo. Ok, ya que estás explicando eso, puedes explicar también el concepto de Diamantis, de destrozarlo. ¿Cómo se llama? Cuando no es de construir, cuando no existe el producto como tal, porque yo creo que la gente ¿La desmaterialización? Sí, creo que para mucha gente que tiene cosas muy materiales ahorita, sería importante que se les explicara. Bueno, la forma más fácil de ver la desmaterialización es hoy en día cuando tienes un celular, un smartphone, en realidad estás cargando una cámara de fotos, una cámara de videos, una calculadora, una linterna, un equipo de sonido, un teléfono, una máquina de escribir
y otros 80 aparatos, ¿no? Y esto viene mucho de la mano de la digitalización. Cuando logramos digitalizar ciertos servicios e incluso digitalizamos la materia prima. ¿Qué quiere decir? La foto que antes implicaba una hoja de papel con tinta, con impresión y demás, hoy en día son unos y ceros que aparecen en la pantalla y que puedes almacenar millones. Entonces, en el momento en el que podemos ir quitándole esa parte material y convirtiendo en unos y ceros ciertos objetos, podemos también eficientar y agilizar infinidad de procesos. Ok, ¿y crees que eso puede servir a la gente que hoy en día hace negocios, que está muy de, ¿cómo se dice? Ladrillo, y es que toda esa gente es la gente que se siente más perdida, ¿no? O sea, a ver, hoy por hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos digitalizar lo que hacemos. ¿Y a qué me refiero con digitalizar lo que hacemos? Piensen en cada uno de los procesos que tienen dentro de su empresa y piensen cuál de ellos podría hacerse de una forma más fácil y ahorrar su tiempo. Y entonces, eso los puede llevar a diferentes formas. ¿Qué pasa si hay un chat automático que les responda? Eso es empezar, son pequeños pasos dentro de todo un proceso de digitalización. Pero esos grandes procesos empiezan por una acción. Entonces, piensen en una cosa dentro de su empresa que podría hacerse automático usando menos tiempo. Piensen en un objeto que podría sustituirse por algo que tenga su teléfono o su computadora. Y de esa forma van a estar desmaterializando muchas de las cosas que hacen. Piensen en democratización. ¿Cómo pueden hacer que algo que tienen le llegue a mucha más gente? Y son pequeños pasos que nos llevan a tener mayor probabilidad de éxito en un corto plazo, considerando la situación que estamos viviendo. Daniel, yo veo que solo te ríes y te ríes. Espero que sea en aprobación y no en burla, by the way, ¿eh? Estás en mute. Estás en mute. No. Perdón, sabes perfecto por qué, Carlos. Es exactamente algo en lo que estamos cocinando, Carlos y yo. Un tema de automatización de procesos al que llamamos el Autonomous Corporation, como con cierta tecnología de inteligencia artificial y automatización automatizamos los procesos más básicos de cualquier negocio y queremos precisamente democratizar esta inteligencia artificial aterrizada ya a las pequeñas y medianas empresas, en donde pues no solamente los grandes corporativos tengan acceso a este tipo de procesos automáticos, sino realmente cualquier mortal o cualquier negocio lo pueda utilizar, ¿no? Por el precio de una pizza, por así decirlo. Prometo que dijimos que no íbamos a hacer un anuncio, pero Vivian, no, pero es que se prestó. Yo no sabía. No, yo sé. Por eso es que fue como ridículo, o sea. Por eso me reía tanto, porque es literal en lo que estamos trabajando, Carlos y yo. Sí. Dan, sé que tienes otra conferencia porque tú estás ocupado día y noche. Ya llegamos a la hora. Me da muchísima lástima terminar esta plática, pero bueno, lo bueno es que son mis amigos y podemos seguir platicando nosotros cuatro otro día. Pero Feliz. Me gustaría un mensaje final de cada uno. Dan, me gustaría que digas algo de hacia dónde va esto, porque todos confiamos mucho en ti, tan es así que diriges gran parte de la parte de CAE. El CAE, si quieres explicarlo, Dan, es dentro de la comunidad judía, es el que hace. A ver, primero, muchas gracias. Sí, la verdad es que fascinado con esta plática. El CAE básicamente es el Comité de Análisis Estratégico de la Comunidad, donde al final de cuentas es un poco saber dónde estamos y tratar de proyectar el futuro de la comunidad y articularlo para poderle sacar jugo, ¿no? Ese es el tema y básicamente está enfocado al tema, o sea, hay 4 pilares que tienen que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con adultos mayores, sí, y tiene que ver con el tema de sustentabilidad económica. Y entonces, en esos pilares se trata de pues, saber dónde estamos, analizarlo y en base a ver hacia dónde podemos estar, hacer la transformación, ¿no? De la comunidad. Entonces, la verdad es un proyecto espectacular, es un proyecto maravilloso, es un proyecto que requiere muchas cosas y que pues llevamos muchos años trabajando en él
y afortunadamente hemos ido manejando y articulando un poco a la comunidad. Eso es con respecto al CAE. En el tema de esta reunión, la verdad es que fascinado de platicar con ustedes, es una delicia, me podría seguir aquí. La verdad, me siento un poco frustrado de que no sé si le estamos logrando transmitir a la gente, a alguien que está con una bronca en su negocio pequeño, etcétera, hoy en día, de esto. Esto no hay duda que va para allá y hay que transformarse, hay que reinventarse. Y lo que han dicho Vivian y Daniel, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Me encanta todo este rollo. Creo que una recomendación muy concreta que debemos hacer es, primera parte, algo muy, muy básico, muy sencillo para cualquier negocio hoy en día, es tener muy clara cuál es su estrategia. Primero, si para eso, de hecho, hay alguien que está cerca de Singularity, inclusive que son el tema de Scaling Up, sí, que es scalingup.com, y que vale la pena meterse al sitio. Tienen un chorro de cosas gratuitas, etcétera, para que hagas lo que se llama el One Page Strategic Plan. Defines claramente, alineado, a dónde quieres llegar con lo que vas a ejecutar en el corto plazo y cuál es tu sueño con tu corto plazo también, y de alguna manera alineado. Primero, yo recomendaría, métanse y estudien, porque además son materiales gratuitos. Y luego hay inclusive consejeros, hay coach, etcétera, que si quieres te pueden ayudar a transitar. Además, creo que mucha gente no conoce, yo he estado platicando con jóvenes y no tan jóvenes, etcétera, pero algo como un Business Model Canvas, donde tienes que modelar cualquier proceso que tienes, piénsalo, modélalo, etcétera, ve a quién quieres llegar, cómo quieres llegar, quiénes son tus competidores, quiénes son tus clientes, etcétera, y es muy, muy importante. Para, en base a eso, después pasar a digitalizar todo tu modelo de negocio, pero hoy en día sigue siendo muy importante tener la idea correcta, sí, y después transformarla rápidamente. Entonces, recomendación concreta es, la transformación digital llegó para quedarse. Finalmente, como decía Vivian, Daniel, no es la tecnología, es cambiar la cultura de cómo se manejan las cosas en las organizaciones, y es fundamental, pero hay que empezar, sigue siendo válido, con una estrategia de negocio. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué te diferencia? Y de ahí empezarlo a aterrizar. Gracias, Dan. Obviamente se ve que tú sabes de estrategia y no nada más de transformación digital. Ahora sí que has pasado por todos los procesos y si estamos ayudando o no estamos ayudando, pues es una suma. Mañana filmo el de seguridad para las empresas, filmamos la de restauranteros o finanzas personales, y cada uno tiene que poner su parte. Pero lo que sí tienen que entender es, así como tiene que haber una transformación digital, tiene que haber revisar los estados de resultados. O sea, todo tiene que contar, no puedes decir que es una sola parte, pero de que no nos salgamos. Las empresas que no pasen por este proceso no van a ser empresas. Eso sí me queda claro después de escucharte. Muchas gracias, de veras, eres un gurú para mí y nos veremos en otras. Encantado en la vida. Daniel, ¿quieres concretar tu parte tan... ahora sí que... Pues, sí, no, o sea, ha estado igual que Dan. Último quote. Sí. Bueno, ahí les va uno de mis quotes favoritos, que es de hecho un libro que recomiendo mucho, que es justo de Mindset, que se llama From Zero to One, de Peter Thiel. Es que me cambió la vida ese libro, y uno de sus quotes, él fundó PayPal con Elon Musk, que luego fue el primer inversionista en Facebook y ahora es co-founder de Palantir Technologies, que se rumora fue con quien capturaron y asesinaron a Bin Laden, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En temas de seguridad e inteligencia artificial. Y él dice que every moment in business happens only once. The next Bill Gates will not build an operating system. The next Larry Page and Sergey Brin will not build a search engine, and the next Mark Zuckerberg will not build a social network. If you are trying to copy these guys, you are not learning from them. Es uno de mis quotes favoritos, me fascina. Hay varios otros quotes que los dejo ya para cerrar el tema. Uno de Reid Hoffman, el co-founder de LinkedIn, que dice, startups, it's jumping off a cliff and building an airplane on the way down. Muy cierto. Si les gusta emprender, les recomiendo The Hard Things de Ben Horowitz, otro gran libro.
Y bueno, por supuesto, Lean Startup, sin duda alguna, es un gran libro para aprender cómo hacer los procesos de iteración en las startups. Y bueno, o sea, reiterar que no está parada la economía, al contrario, nada más se transfirió la demanda digital. O sea, en momentos de crisis es cuando más oportunidad hay y ahora es el momento de digitalizarse y de subirse a la nube y de empezar a vender online y de, obviamente, location, pero digital. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Y Vivian, que aparte de todo me encanta que obviamente que seas mujer, no lo digo por equidad de género, sino porque dentro de la comunidad hay pocas mujeres que están metidas en cosas de tecnología y creo que es una de las mayores deficiencias de esta comunidad y de este país. Me encantaría que cerraras esto. Daniel, gracias por tu aportación tan importante, Y Vivian, ya tenemos que cerrar y ¿con qué nos quedamos? Sí. Yo, el primer consejo que quiero dar es no se agobien. Suena muy complejo, pero toda transformación es un proceso y aunque estamos viviendo una época difícil, no dejen que todas las circunstancias y el caos externo los agobie porque entonces no podemos pensar. Vayan paso a paso, piensen una cosa que puedan cambiar dentro de su empresa hoy que la pueda hacer más ágil, sea un proceso, sea un factor, algo que los pueda llevar hacia adelante. ¿Cómo pueden tener más presencia digital? ¿Qué parte pueden vender en línea o por WhatsApp? ¿Cómo las herramientas que tienen a su alrededor pueden ayudarles? Porque la tecnología no nos sustituye, nos complementa. Está para hacer todo lo que nosotros no hacemos bien. Entonces, usémosla de forma inteligente para construir el mundo que queremos que salga después de esta crisis. Pues buenísimo. Que salgamos todos de esta crisis. Gracias, Vivian. Y yo soy Carlos Glad. Gracias por esta oportunidad tan increíble. Y como dijo Einstein, solo en la crisis surgen las grandes mentes. Y hoy tuve la oportunidad de hablar con 3. Gracias de corazón y ojalá le haya servido a la gente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gustazo. Un privilegio. Igualmente, gracias.